Úrsula Bahillo en Argentina, Sofía Alejandra en México, Daniela Patiño en Colombia, Vivian Amaral en Brasil y Norma Figueroa en El Salvador. Estos son solo algunos de los nombres de mujeres que fallecieron violentamente en estos países, cuyos casos se volvieron emblemáticos provocando la movilización ciudadana en demanda de justicia. ¡Ya basta de muertes! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Un sistema judicial que verdaderamente haga su trabajo! Tal y como ocurrió en nuestro país en febrero pasado tras el asesinato de Keila Patricia Martínez, estudiante de último año de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su misteriosa muerte, mientras estaba bajo custodia de la policía, indignó a la población. ¡Justicia! 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 Hechos como este se repiten a diario en nuestra región, dejando luto y dolor en Latinoamérica. Conozcamos algunos de los sonados y lamentables casos de feminicidio que reflejan la gravedad de este fenómeno en nuestros países. Antes, veamos algunas cifras proporcionadas por organismos internacionales. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, 4.600 mujeres fueron víctimas fatales de crímenes machistas en 2019, lo que representó un alza en relación con 2018. Los problemas se agravaron sustancialmente en 2020 como consecuencia de la pandemia, y eso mismo podría acontecer en 2021. Con base en encuestas nacionales disponibles, sabemos que entre el 60 y el 75% de las mujeres, 2 de cada 3, ha sido víctima por razón de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio, 1 de cada 3 mujeres ha sido sometida o vive bajo la violencia física, psicológica o sexual por un perpetrador que era o es su pareja, lo que siempre lleva a una violencia letal, el feminicidio o el femicidio. La magnitud y la persistencia de la violencia hacia las mujeres es una pandemia. Es la cara más brutal de la violencia de género y muestra una fuerte presencia en la región. En lo que va de este año se han registrado episodios inhumanos contra mujeres en países como Argentina, México, Brasil, Colombia y Honduras, entre otros, provocando movilizaciones, vigilias y constantes denuncias contra las autoridades o la negligencia de los tribunales. Argentina. Úrsula Bahillo, 18 años de edad, asesinada por su exnovio en la ciudad de Buenos Aires el 8 de febrero de 2021. Úrsula era descrita por su familia como un ser de luz. Esta joven falleció a manos de su exnovio de 25 años, quien se desempeñaba como policía de la ciudad. En reiteradas ocasiones amenazó a la joven hasta que finalmente la asesinó de 15 puñaladas, según reveló su autopsia. Su cuerpo fue encontrado entre unos pastizales a unos 13 kilómetros de donde vivía ella con su familia. El periodista argentino Pablo Amadei resume para UTV el caso de Úrsula. Hace poco más de un mes falleció en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, Úrsula Bahillo, víctima de la violencia de su expareja, un policía. Úrsula había hecho 19 denuncias previas por violencia de género. Ninguna de ellas fue atendida. Y todo terminó de la peor manera, con su crimen. Hubo marchas de bronca en toda la ciudad y también en gran parte del país, volviendo a reclamar el cese de la violencia machista y, por sobre todas las cosas, que las políticas públicas, de una vez por todas, puedan implementarse. El feminicidio de Úrsula tomó notoriedad por las reiteradas veces en las que ella pidió ayuda. Denunció a su agresor, pero no fue escuchada. También por las conversaciones y los angustiosos mensajes de audio que ella envió a sus amigas. Te juro, me siento muy... No es más, amiga, no es más, te juro que estoy muy triste. Ay, amiga me dijo que me va a matar, no aguanto, mami. Casi me
me quebró la mano, amiga, no puedo mover la muñeca, te juro. Ay, me hizo muy mal. Me quiero ir de acá, amiga. La otra pandemia. Así podemos describir lo que sucede en la Argentina con los femicidios. De acuerdo a cifras oficiales, fallece una mujer cada 29 horas en la República Argentina, es decir, prácticamente una por día. Y esta tendencia es muy difícil de revertir. De hecho, en los primeros 2 meses del 2021 murieron 50 mujeres como consecuencia de acciones violentas, la mayoría de las veces por acciones de sus parejas o sus exparejas. En el año 2015, el asesinato de Kiara Páez disparó el nacimiento del colectivo Ni Una Menos. Kiara murió como consecuencia de las acciones violentas de su novio, y a partir de allí hubo manifestaciones en todo el país pidiendo por el cese de la violencia machista. El movimiento Ni Una Menos consiguió, entre otras cosas, que la figura del femicidio fuera incorporada en el Código Penal como agravante, así como la creación de distintos organismos públicos por parte del Estado Nacional y los estados provinciales que velen por los derechos de las mujeres. ¿Cómo definimos y por qué definimos al femicidio como tal? Bueno, en el caso de cuando hablamos de muertes, digamos, hablamos de homicidio, el homicidio es el delito contra la vida humana, ¿verdad? Cualquier ser humano que mate a otra, ya sea un hombre a una mujer o un hombre a otro hombre. Pero cuando se habla, o cuando una mujer también mata a otra mujer. Pero cuando hablamos de femicidio, estamos hablando del asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, por el hecho de que esta mujer no se haya ajustado al estereotipo o a los roles de género que han sido asignados en la sociedad patriarcal en la cual vivimos. Colombia. Julie Daniela Patiño Pérez, 25 años de edad, asesinada por su exnovio en la ciudad de Medellín. El 26 de diciembre de 2020 la joven es reportada por sus familiares como desaparecida, después de haber tenido con ella una última comunicación en la que indicó estar en compañía de su exnovio. Ahí comenzó la agonía de la familia, que inició una búsqueda incansable. Fue hasta una semana después que el cuerpo sin vida de Daniela fue encontrado en un río de esa ciudad. Su exnovio, un hombre de 30 años, confesó a la policía haberla matado y posteriormente lanzado al río. Tras su confesión, el asesino decidió quitarse la vida. Fue hallado el cuerpo sin vida de Julie Daniela Patiño Pérez, la joven de 25 años, asesinada y lanzada presuntamente por su novio al río Medellín. La víctima estaba desaparecida desde el 25 de diciembre. Ella puede estar en cualquier parte del río. No creemos que en las orillas, no creemos. El cuerpo sin vida de Julie Daniela Patiño Pérez fue hallado en el municipio de Gómez Plata, a la altura de la vereda El Pichón. Los tatuajes de Julie permitieron a la familia reconocer el cuerpo, que fue recuperado de las aguas del río Porce, hasta donde fue arrastrado por la corriente. Termina la búsqueda que los familiares iniciaron desde el 26 de diciembre, el final de un drama familiar que además deja a su novio muerto, pues según las autoridades se quitó la vida luego de confesar el asesinato de Julie. De acuerdo al Observatorio de Feminicidios de Colombia, 630 mujeres fueron asesinadas en el año 2020 en ese país, 59 más que en 2019. Según Naciones Unidas, existe relación entre la víctima. Esta relación de esta víctima con el victimario la vamos a conocer que ha sido pareja, expareja o un familiar cercano. Entonces, normalmente esta relación que existe de esta mujer que es asesinada es bien cercana, ¿verdad? Entonces, y se da a través de una secuencia de hechos de violencia verbal, violencia psicológica, y que culmina con el extremo de la violencia, que es el asesinato de la mujer, que en este caso se conoce como feminicidio. México. Sofía Alejandra, niña de 12 años, secuestrada y asesinada en noviembre de 2020 en Zacatecas, México. La niña Sofía desapareció el 11 de noviembre de 2020. Su familia reportó ante las autoridades la pérdida de la menor, por lo que se inició la investigación por parte de la Fiscalía de Zacatecas. La búsqueda, con la esperanza de encontrarla con vida,
resultó infructuosa. El cuerpo de la pequeña fue encontrado 12 días después. ¡Justicia para Sofía! ¡Para todos los niños desaparecidos! ¡La niña ya no se va a callar! Que hay mucha injusticia, mucho poder que no se imaginan el dolor de Patti y de la mano. Estamos viviendo con mucho miedo, nos da miedo que nuestras hijas, nosotros salir a la calle. Es muy, muy triste. Donde el personal experto determinó como causa de muerte asfixia por sofocación, además que presenta signos de agresión sexual. En promedio, en México fue asesinada una mujer cada 2 horas y media en el año 2020. Según el informe Violencia contra las Mujeres del Sistema Nacional de Seguridad Pública de aquel país. Pero ¿por qué somos la región más golpeada de todo el mundo en desarrollo? Pues primero por la desigualdad, segundo por la informalidad y tercero por los graves problemas estructurales de un modelo de desarrollo que ha sido caracterizado por desigualdades entrecruzadas, crecimiento mediocre, baja productividad, insuficiente diversificación de exportaciones, poco espacio fiscal y un deterioro ambiental creciente. Honduras. Keila Patricia Martínez Rodríguez, 26 años de edad, fue encontrada muerta en la celda de la posta policial de La Esperanza, Intibucá. La muerte de la universitaria se daba a conocer en los medios de comunicación en horas de la mañana del domingo 7 de febrero de 2021. Inicialmente la policía aseguraba que la joven se había suicidado luego de haber sido detenida. Días después, este extremo fue descartado ya que la autopsia reveló que Keila había sido asesinada. El Ministerio Público está en la capacidad de informar que la autopsia reflejó que la muerte de esta joven fue por asfixia mecánica y esto, pues, de acuerdo a medicina legal, lo que demuestra es que fue un homicidio. Este caso se volvió emblemático ya que la estudiante de enfermería se encontraba bajo custodia de la policía, institución que debía resguardar su integridad física y no arrancarle la vida. En distintas ciudades del país se han llevado a cabo manifestaciones exigiendo justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! Y a los miembros de la institución policial que se sienten ofendidos cuando se les llama policías asesinos, porque ellos no están coludidos para que no los señalen. Deben ayudar a exigir que se aclare la verdad, entregar a los culpables. Esa es la única forma de conservar su dignidad. Exhorto a todas las madres que a sus hijos e hijas la vida les ha arrebatado un miembro de la Policía Nacional y hasta ahora la justicia le ha negado el derecho de buscar y conocer la verdad, que se unan conmigo a luchar para que se castigue a los asesinos, para no volver a llorar a nadie más. Justicia para Keila y todas las mujeres y hombres asesinados, que paguen los culpables. Justicia, justicia, justicia. De acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en los últimos 16 años, unas 6.416 mujeres perdieron la vida de forma violenta en este país. En el año 2020 se registraron al menos 375 casos de mujeres asesinadas en el territorio nacional. El Estado y todos los sectores de la sociedad deben primero valorar las estadísticas, valorar la condición y la situación en la que estamos de violencia
y la condición y situación que está la violencia contra la mujer, ¿verdad? Esos altos índices de femicidios y de todos los tipos de violencia que tenemos, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, ¿verdad? Tenemos hombres que llegan a su casa cansados y llegan todos malhumorados y buscan a la mujer y quieren que la mujer tenga relaciones con ellos, aunque ella no tenga el consentimiento, aunque ella no quiera. En los países de América Latina, las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres se registran en Honduras, El Salvador, República Dominicana y Bolivia. Entre el 60 y el 76% de las mujeres, 2 de cada 3, han sido víctimas de violencia por razón de género en algún momento de su vida. Y 1 de cada 3 han sido víctimas de el perpetrador es el que era o es su pareja. O sea, ahí está la clave de cómo podemos y debemos resolver esto. Es la cara más brutal de la violencia, el feminicidio, y es todavía muy persistente en la región, hombre. De los 24 países que hemos observado, 18 de América Latina y 6 del Caribe, nos confirman que hay 4.640 casos al año, y esto contado el año pasado, y sabemos que pueden ser muchos más. Ese es lo grave del asunto, porque el virus del machismo se transmite de generación en generación, a través de patrones discriminadores, patriarcales y violentos. Una manera de aportar a la sociedad hondureña en medio de tanta violencia es facilitando espacios para despertar el interés de los jóvenes estudiantes sobre esta problemática. Por ello, la Universidad Autónoma cuenta con la llamada Cátedra de la Mujer, en la que se estudia este fenómeno histórico y contribuye a crear una conciencia crítica respecto a la violencia contra las mujeres. En la UNAM, nosotros a través de la Cátedra de Estudios de la Mujer, lo que hacemos es primero sensibilizar. Sensibilizamos a las mujeres y a los varones que entran a la clase. Una vez que los sensibilizamos, le damos concientización, abordamos temas de cómo está la situación y condición de las mujeres, las niñas, la familia. Damos también temas sobre la masculinidad, cómo educar para la paz, cómo educar para la no violencia, cómo educar desde una educación no sexista. De acuerdo a la CEPAL, las distintas formas de violencia contra las mujeres se manifiestan de manera sistemática en los países latinoamericanos. Este fenómeno no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades. Sucede en todos los espacios, en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte, en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y en los propios hogares. Es lo que el sistema de las Naciones Unidas ha llamado una pandemia en la sombra.